Hola amigos, ¿cómo están? Reciban un abrazo de oso mimoso pero sin garras. Vamos a compartir lo que dice en Romanos capítulo 1, versículo 8 al 13. Pablo anhela ir a Roma. Primeramente doy gracias a Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don especial a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confrontados y confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora me ha sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Bueno, vemos que el apóstol Pablo tenía planes, había planificado viajar muchas veces a Roma, pero dice la palabra que siempre tuvo estorbos, palos en la rueda, no se podía acercar a ese lugar, ya sea por la persecución, ya sea por los planes que tenía en otros lugares, por los compromisos en otras iglesias, no podía llegar. Y en este momento Pablo les está escribiendo a los hermanos que estaban congregados a la iglesia que estaba en Roma y les estaba diciendo: tengo planes, hace tiempo que tengo planes. Y primeramente lo que dice Pablo es: doy gracias a Dios por ustedes, que los tengo. A la distancia, pero los tengo. Y es lo que nosotros también podemos aprender de la vida de Pablo. A ser agradecidos. A que en este tiempo de que estamos distanciados, que tal vez nosotros tenemos planes de ver a nuestras familias, nuestros seres queridos, nuestros amigos, podamos también aprovechar este momento para practicar el dar gracias, el agradecer. Y a pesar de todo el cuadro adverso, el panorama que no está tan claro, poder tomar un tiempo para ver las cosas por las cuales agradecer. Y es lo que Pablo primeramente dice: doy en primer lugar gracias. Y estas gracias deben ser hacia Dios. Doy gracias a Dios. Y nosotros tenemos que ser también más agradecidos a Dios por las cosas que nos ha permitido hacer en este tiempo, por las cosas que Él nos ha guardado y nos seguirá guardando. Gracias a Dios por la familia, gracias a Dios por tener cuidado de sus hijos, gracias a Dios por su provisión, gracias a Dios por su misericordia que se renueva sobre nuestras vidas todos los días. Gracias a Dios por los pequeños regalos de la vida, gracias a Dios por los momentos que nos permite disfrutar con las personas que amamos. Y a pesar de las distancias, seguir alimentando nuestra fe. Y es el propósito que Pablo tenía: seguir alimentando la fe de los hermanos en Cristo, que compartían su misma fe. Y a veces se ve esta dicotomía entre lo que nosotros queremos, lo que nosotros esperamos, lo que nosotros anhelamos, lo que nosotros planificamos, las cosas que nosotros ponemos en una lista de quehaceres y que quedan archivadas, quedan guardadas, y lo que nosotros obtenemos. Esta dicotomía de lo que planifico versus lo que obtengo, lo que sueño versus lo que tengo como resultado. Y a veces me pongo a pensar en esto, en el ideal, en la mente de Pablo, cómo él se hubiese imaginado el encuentro con sus hermanos, con sus seres queridos, cómo él se hubiese imaginado el viajar a Roma, que hace tanto tiempo quería ir y por muchas cuestiones le habían causado estorbos, como decía al principio, palos en la rueda para no llegar a Roma. Y muchas veces nosotros estamos igual que Pablo. Planificamos y teníamos teníamos porque tiempo pasado nosotros teníamos muchos planes para este año, ¿no? Y se nos vio truncado. Hemos recibido palos en la rueda, quizás personas que se le han truncado trabajos, personas que han cortado lazos, relaciones
físicas por la distancia y por las razones del caso, ¿no? Que no vamos a indagar más en eso. Pero hay diferencia entre lo que nosotros pensamos y las cosas que tenemos, que obtuvimos. Dios le había prometido a Pablo que iba a llegar a Roma. Pablo había pasado por un momento muy difícil, y esto lo podemos ver en el libro de Hechos, desde el versículo 22 hasta el 28, donde finaliza el relato, no así la historia de la iglesia, que Pablo estaba luchando con la persecución. Estaba siendo maltratado por personas que se regían por la ley, estaba siendo perseguido por personas que creían en Dios, pero en el Dios que no había resucitado, en el Dios que era el que daba instrucciones y que quedaba en una, de alguna manera, por así decirlo, distante. Por este tipo de personas Pablo estaba siendo perseguido. Pablo también estaba siendo perseguido por los representantes políticos, sociales. Él estaba cautivo, y dice el relato de Hechos que hace 2 años que estaba en prisión, y él, conociendo sus derechos, apela al César, y es por eso que Pablo es mandado a Roma con toda una guarnición de soldados. Y relata en el capítulo 27 y también en el 28 de Hechos que Pablo se embarca rumbo a Roma con una guarnición de soldados y otros detenidos, y ese viaje tuvo un percance. Dios ya le había advertido lo que le iba a pasar, que iba a naufragar, pero que nadie iba a perecer, ninguna vida, pero sí todo lo material. Pablo pasa por todo eso, dice que fueron días sin comer, días de frío, días de pensar que se morían, hasta que llegaron a la costa. Pasó más tiempo, incluso Pablo estuvo a punto de también de perecer, de estar en riesgo su vida porque le pica una serpiente, y Dios hace un milagro también extraordinario, cumpliendo la promesa de Jesús dada a la iglesia, de que si por la causa del evangelio nosotros vamos a padecer, entre otras cosas, picadura de serpiente, tomar veneno, etc., no nos va a hacer daño. Y se cumple en la vida de Pablo. Y a pesar de toda esa afrenta que Pablo no había diseñado en su ideal, no había pensado, él llega a Roma. No como tal vez él se hubiese imaginado, pero llega a Roma después de haber atravesado por todo esto. Y dice en Hechos capítulo 28, versículo 13, 14 y 15, que habiendo llegado, fueron a Roma, ¿no? Y lo recibieron. Cuando oyeron de nosotros, los hermanos, salieron a recibirnos, dice la palabra, y al vernos, dice, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Hace mucho tiempo que no se veían, que estaban distanciados. Hace mucho tiempo que Pablo deseaba ver a sus hermanos en la fe, pero no había podido. Él había planificado, pero de alguna manera no salió como él esperaba, pero estaba en ese lugar. Y de la misma manera, nosotros no contábamos con todo lo que está sucediendo, no lo planificamos, pero actuamos en medio de las circunstancias, y Dios puso su favor, el cielo a nuestro favor, para que nosotros hoy podamos estar, a pesar de las distancias, más unidos que nunca. Pero dice algo interesante la palabra de Dios. Dice que Pablo, al ver a los hermanos, dio gracias a Dios. Otra vez, en primer lugar, dio gracias a Dios. Y después dice que cobró el aliento. Si la palabra de Dios dice que Pablo cobró el aliento, esto me da a pensar de que si él cobró el aliento es porque Pablo estaba desalentado, o sea que estaba con los ánimos bajos. Y qué importante es esto, porque Dios nos diseñó así, para dar y recibir afecto. A través de un abrazo, Dios nos puede abrazar. A través de un mensaje, Dios nos puede hablar. A través de una palabra de aliento, Dios nos puede alentar. Y eso es lo importante de permanecer y pertenecer en un cuerpo. Y este cuerpo
hay un vínculo que nos une a todos, y es el vínculo del amor, y Pablo lo sabía bien. Y esto a veces rompe con algunos mitos que nosotros tenemos de los superhombres. Cuando vemos a Pablo, la persona de Pablo, vemos como el gran apóstol, el que escribió más del 50% del Nuevo Testamento, aquel que escribió cartas llenas de doctrina, llenas de fundamentos que nosotros hoy practicamos como iglesia. Pero también vemos que Pablo era hombre y tenía debilidades, tenía bajezas, tenía momentos donde estaba más sensible, donde tal vez estaba cansado, donde tal vez se bajoneaba. Y lo mismo pasa con nosotros. También nosotros nos bajoneamos y necesitamos muchas veces, como Pablo, recuperar el aliento. No hay superhombres. Así como no existe el super Pablo, el super apóstol, tampoco hay superhombres. No es porque seas apóstol, pastor, maestro, profeta, estés en un ministerio de alabanza, estás inmune a perder, a desalentarte. Todo lo contrario, somos humanos. Y tanto uno como otro, no importa la función que estemos cumpliendo, o si simplemente somos parte del miembro del cuerpo de Cristo, nos desalentamos y necesitamos de las personas que nos rodean para poder cobrar aliento. Y como hizo Pablo, en primer lugar puso a Dios. Y Dios es el primero que está dispuesto a levantar nuestros brazos y a traer aliento a nuestra vida. A traer aliento y sacar ese desánimo y convertirlo en ánimo, en aliento de vida. Al dar gracias a Dios, Pablo dijo, bueno, Dios, no fue como yo esperaba, pero lo hiciste posible. Y en eso él recobra el aliento y lo reanimó con los abrazos y el afecto de la gente que él deseaba ver hace mucho tiempo. En esta cuarentena nosotros estamos distanciados. No tenemos tal vez el acceso de estar tan cerca como para abrazarnos con las personas que nosotros deseamos estar. Seres queridos, familias, amigos. Pero Dios está dispuesto a que si por alguna razón en este tiempo nosotros nos desalentamos, perdemos ese ánimo, nos bajoneamos, Dios en primer lugar está dispuesto a levantar nuestro ánimo, a fortalecernos, a darnos esos abrazos de papá, esos abrazos de mamá. Y también Dios se va a valer de personas, porque así fuimos, y soy reiterativo en esto, fuimos nosotros diseñados para dar y recibir afecto. Se va a valer de un mensajito, se va a valer de una llamada, se va a valer de todos los recursos que Dios puso a nuestra disposición para que nosotros podamos ser esos mensajeros de aliento, que podamos levantar los brazos de personas que tal vez están pasando por un momento vulnerable, difícil, porque no hay superpersonas, no tenemos superpoderes, eso quedó para los cómics, para las películas, pero en la vida real todos estamos propensos en algún momento a bajar la guardia. Estaba leyendo algunas estadísticas acerca de tristes estadísticas, acerca de las estadísticas de la cuarentena, y decía que hay muchos divorcios, se incrementaron mucho los divorcios, ya la gente no sabe qué hacer. Los papás no saben qué hacer con los hijos. En la casa, en este mundo que es cada familia, hay caos. Y pensaba en esto. Esta es una buena oportunidad para poder, que la vida nos da y que Dios nos da, en medio de una crisis, de una necesidad, para tener tiempo que antes no teníamos y para saber ver en otros las virtudes más que los defectos, para saber dar palabras de aliento y para aprovechar de que no siempre vamos a tener la oportunidad de estar con la gente que más queremos y poder fortalecer esos vínculos que tal vez antes la rutina nos había interrumpido, nos había distanciado, nos había prohibido. Que podamos aprovechar este tiempo para, a través de una llamada, de un mensaje, como decíamos anteriormente, poder alentar a otras personas. Así que si eso pasa en el mundo que no conoce a Dios,
¿qué pasa en nuestra familia? ¿Qué pasa en nuestros hogares? ¿Somos hogares que nos estamos alentando, nos estamos fortaleciendo en nuestros afectos? ¿O estamos deseando de que se termine la cuarentena para no verlos más? No. Quizás esta es una buena oportunidad para que agarres el teléfono y mandes un mensajito a esa persona que tal vez estás pensando y hace mucho no sabes de ella, para que mandes una foto, un emoji, un mensaje. Y eso creo que Dios lo va a tomar como un medio, un mensaje, un canal para poder ser de bendición y alentar a otras personas. Así que te dejo con eso, que Dios te bendiga y recibí un abrazo de oso mimoso, pero sin garra. Dios te bendiga.